Roberto Jiménez Quero es antiguo alumno marista de Cervantes. Él es arabista, estudia árabe, habla árabe mejor que el español ya, ¿eh? Un poquito de persa, ¿no? Sí, persa y nociones de hebreo. Algo de hebreo, algo de hebreo. Este muchacho es una autoridad en la disciplina básicamente porque ha estado donde no han llegado sus profesores. Este señor ha recorrido Irak, Afganistán, el Líbano y cualquier sitio donde haya yihadistas. Entre su currículum, aparte de los idiomas, este joven tiene baraka, bendición. Es decir, Alá lo protege, entonces entra en Afganistán y sale con vida. Pero sale con vida llevando un crucifijo colgado. En fin, ha escrito una novela, un libro de viajes que merece la pena leer en cuanto lo publique. Pero yo lo he leído y se lee muy bien, muy bien, muy bien. Entonces, podéis preguntarle de los moros todo lo que queráis. Los conoce mejor que el profeta. Y sencillamente no os cortéis, que este hombre es muy cercano y demás, ¿vale? Cuéntanos tus aventuras. Estupendo. Bueno, pues, buenas tardes. ¿Me oís bien? ¿Perfectamente? Genial. Voy a hablaros de Afganistán hoy. He estado 2 veces en Afganistán. Estuve la primera vez el año pasado, el verano 2024, y segunda vez este año, el verano 2025. La situación no ha cambiado de un año a otro, pero es cruzar a otro mundo. De hecho, ya lo contaré, pero bueno, yo tuve que ir todo el tiempo vestido así. Si yo no voy vestido así, no pasa nada, pero la gente me va a mirar como si fuera un ser de otro planeta. O sea, ni siquiera van a llegar a comprender por qué voy vestido con pantalones, por ejemplo, si me viesen por la calle. Bueno, eso es un índice de lo que vamos a ver. Lo que ustedes ven allí en pantalla es la frontera natural de Afganistán, por el norte. Es el río Oxus, antiguo, el río Amu Daria, actualmente. Y bueno, pues como la frontera es el río, hay un puente que lo salva. Ese puente yo lo tuve que cruzar en medio de la noche por circunstancias de la vida. Era de noche, quiero decir, yo tenía intención de llegar de día, por lo menos. Pero bueno, llegué una noche de julio del 2024, la primera vez, a ese puente, de noche, una noche de luna llena, y primero pasé el lado tayiko, es decir, crucé la frontera del primer país en el que yo me encontraba, y segundo, lo que me encontré fue este puente enorme. Es un río que más o menos en su punto más estrecho es 8 o 10 veces más ancho que el Guadalquivir. O sea, es un puente inacabable, algo increíble, además recorriéndolo completamente a oscuras, porque ni los tayikos ni los afganos se preocupan de poner farolas, es territorio de nadie. Solo 7 farolas alumbran el comienzo del lado afgano, y lo único que yo veía en esa travesía a oscuras en medio de la noche era la luna llena iluminando las ondas del río Oxus, y al fondo las 7 farolas iluminando una cosita blanca que hay aquí, que ustedes creo que no ven porque está muy lejos, que es la bandera de los talibanes. Y a medida que yo me acercaba, pues estaba más cerca la bandera de los talibán. Cuando yo crucé, pasaron una serie de cosas que les iré contando poco a poco. Bien, ¿dónde está Afganistán? Afganistán es un país de Asia Central, ¿de acuerdo? No tiene nada que ver con el Mediterráneo, no llega tan al este como para tocar con la India, pero casi. Pakistán lo salva de tener frontera con la India, por lo tanto es un país muy lejano. Y es un país además que es peculiar porque tiene muchas etnias, podemos decir. Yo creo que uno de los grandes problemas de Afganistán en la historia es que tiene muchísimos grupos de gente diferentes, con una historia, una cultura, unos rasgos y una manera de convivir completamente diferente. El primer grupo son los pastunes. Este soy yo, pero estoy vestido como un pastún, porque el primer año fui como un tayiko y el segundo como un pastún. Y iba cambiándome la ropa según cruzara de una zona a otra. Esta es la vestimenta del pastún. El lungi, que es este tipo podemos decir, de turbante grande. El shalwar kameez, que es una camisa que llega hasta las rodillas, con un pantalón muy ancho. Y un chaleco, que se llama el basquet. Así iba yo, y además con los ojos pintados, porque los pastunes se pintan los ojos mucho más de lo que los llevaba yo en ese momento allí. Son hombres con unos rasgos muy marcados, pelo muy negro. Las mujeres son también muy hermosas, el problema es que uno no las ve, porque este es el vestido tradicional, pero actualmente los pastunes son la tribu más cerrada, podemos decir, es decir, las mujeres que llevan burka
son la mayoría en Afganistán. Pero dentro de esa mayoría, el 90% son mujeres pastunes, ¿de acuerdo? Hay muchas más etnias. Tenemos, por ejemplo, bueno, aquí seguimos con los pastunes. Ven ustedes que esto, aunque yo no sea afgano, es la vestimenta típica del pastún, y allí, estando en Afganistán, me lo decían. Me decían, si no hablas persa, pero se te ve que eres extranjero, pero es que si no abres la boca, diríamos que eres un afgano. O sea, eres un afgano 100% y además un pastún. Pues como ustedes ven, se pintan los ojos con col, se llama ese maquillaje, y las mujeres van con este uniforme, que es el burka. El siguiente grupo, por mayoría, son los tayikos. Vemos el tipo de vestimenta que tiene, que es diferente al anterior, es más similar al que yo tenía en la primera diapositiva, si ustedes se acuerdan. Este sombrero es el gorro tayiko, tradicional podemos decir, se llama pakol, y este hombre del medio en Afganistán es una personalidad. Es un mujahidín, es decir, es uno de los guerrilleros que luchaban en contra de los soviéticos cuando los invadieron, y se llama Ahmad Shah Massoud. Cuando llegaron los talibanes, es decir, cuando acabó la Unión Soviética, cuando se retiró de Afganistán y llegaron los talibanes, siguió luchando en contra de los talibanes porque él consideraba que Afganistán tenía que estar abierto a Occidente, que las mujeres tenían que tener una serie de derechos, que no tenía por qué ser obligatorio que fuera la gente musulmana en Afganistán, sino que debería ser un país más moderno y más en consonancia con el resto del mundo. Bueno, pues este hombre, como pueden entender, molestaba a todas las facciones, incluso a los aliados, y lo mataron en septiembre del 2001, 2 días antes del atentado de las Torres Gemelas. Lo mató Al-Qaeda. ¿Ven? Aquí me ven a ustedes con el vestido pastún, con un tayiko. ¿De acuerdo? Es un tayiko del Valle del Panjshir, que es la zona más tayika, podemos decir, de Afganistán, con su ropa tradicional, es decir, este fular, que además es un signo de identidad, con el sombrero pakol, que se dice además que es herencia de un tipo de sombrero de ala ancha de lana que llevaban los soldados de Alejandro Magno cuando conquistaron Afganistán. Otros dicen que fueron los soldados de Alejandro Magno los que se lo encontraron en Afganistán y se lo llevaron a Macedonia. Bueno, en cualquier caso, es un ejemplo del sincretismo de aquella campaña. Y hay un grupo étnico más pequeñito, que son los hazaras, que tienen esos rasgos que ustedes ven, rasgos mongoloides, achinados, y que por esos rasgos, pero sobre todo por ser chiíes, es decir, de una rama del Islam diferente, han sufrido la persecución más sangrienta durante los últimos 20 años que ha habido en Afganistán en contra de una etnia. Han llegado hasta el extremo de ir los talibanes puerta por puerta, en Mazar-e-Sharif, por ejemplo, una ciudad del norte, matando a todas las familias que fueran hazaras de esta etnia por ese odio atávico que tienen a los que no sean como ellos. Pero no, repito, no es algo tanto étnico como sí religioso, ¿de acuerdo? Tenemos además unas personas que son muy llamativas en el entorno de Afganistán, porque son rubios, pero muy rubios, con los ojos azules y la piel sonrosada. Ellos dicen de sí mismos, se llaman nuristaníes, y ellos dicen de sí mismos que son descendientes de las tropas de Alejandro, que se mezclaron con las mujeres afganas y por eso tienen rasgos europeos. La realidad es que son descendientes de los indoeuropeos, es decir, de las hordas arias que, bueno, pues fueron invadiendo Asia, posteriormente Europa, parte de Europa, y podemos decir que son un reducto de esas invasiones antiguas. Hay muchísimos más, pero yo me voy a quedar, ya no voy a seguir avanzando en este aspecto, los uzbekos. Los uzbekos son personas que tienen una ascendencia que los remonta a Uzbekistán, es decir, al país vecino, pero que por circunstancias de la vida, por migraciones, han acabado viviendo en Afganistán, o sea, al sur del río Oxus, ¿de acuerdo? Un rasgo de belleza entre los uzbekos, y sobre todo entre las mujeres, es arrancarse los dientes cuando son jóvenes y ponérselos todos de oro, todos. Cuanto más dientes de oro, más rica es, más apetecible y más susceptible de casarse con un hombre. Y además, otro rasgo que les parece muy atractivo es tener una ceja. Se la pintan. Se arrancan todos los dientes, se lo ponen de oro y después se pintan con carboncillo, con carbón, con ese col para los ojos, una sola ceja, y podemos decir que ese es el prototipo de belleza de una mujer uzbeca. Hay muchas más tribus. Están los Aymak, los turcomanos, los baluchis. Son muchos de ellos descendientes de las tribus escitas de la estepa centroasiática. Es decir, esto es una historia de nunca acabar. Sin embargo, yo creo que lo bonito de Afganistán es que todas han confluido en un entorno geográfico. Y una muestra de la herencia de esas tribus que han confluido al sur del Oxus es la gastronomía que uno se encuentra en Afganistán. Tiene rasgos del norte, o sea, de los países centroasiáticos, también similitudes de algún tipo con el sur, es decir, con la India, y desde luego para mí es una de las mejores gastronomías del mundo que yo he probado hasta ahora. La del Líbano para mí es la mejor, y la segunda sería la de Afganistán.
Es muy jugosa, tiene mucha carne, tiene mucho guiso, y la verdad es que se agradece cuando uno viaja tan lejos encontrar comidas tan apetecibles. Vale. Vista la primera parte sobre la gente, la sociedad de Afganistán, vamos a hablar un poco de la historia. Porque yo creo que Afganistán es un país incomprensible, puede serlo. Es decir, ¿cómo se llega a una teocracia absoluta en medio de países que realmente más o menos son democráticos? Es decir, más o menos están a la par de Occidente y a la par del progreso. ¿Cómo puede ser que solamente ese reducto, ese país en concreto, haya llegado a la situación actual? Pues vamos a ver por qué, porque tiene una explicación. Tiene muchas, pero tiene explicaciones bastante comprensibles. La historia de Afganistán y sus conflictos se remonta hasta Alejandro Magno. Alejandro Magno la conquistó, la conquistó Bactriana, que era como se llamaba esta zona, y además se casó con una de sus mujeres, se casó con Roxana, que la llamaban la estrella brillante, significa eso en persa, Roshnak, estrella brillante. Decían que era la mujer más hermosa de toda Asia, y Alejandro Magno la tomó como esposa, y probablemente la desposó, además se casó con ella en una de las ciudades que vamos a ver a continuación. Además la conquistó, Alejandro Magno conquistó Bactria, o sea, Afganistán, cruzando el Oxus, ese río que han visto antes, cruzando el Oxus a nado, es decir, rellenando las tiendas de campaña con paja y asiéndose a las crines y a las colas de los caballos en medio de esa corriente absolutamente asesina que yo vi, con remolinos y con olas, aquel río que era como un mar. Pues imagínense ustedes un hombre de 25, 26, 27 años a la cabeza de un ejército de 35.000, de 50.000 hombres cruzando ese río. Es algo que uno no entiende del todo bien hasta que no se planta a la orilla del río Oxus y se da cuenta de lo que es. Pero no se acaba con la historia antigua, sino que incluso en época moderna, el Imperio Británico tuvo varias incursiones en Afganistán y pretendió hacerse de Afganistán como un punto fuerte, muy cercano a la India, también que era colonia. Es decir, la historia de los conflictos de Afganistán se repite. Tuvieron 3 guerras los británicos allí. Pero yo creo que lo que más recordamos es a la Unión Soviética. La Unión Soviética entró en Afganistán y estuvo 10 años. Y yo creo que si algo caracteriza a los afganos es la capacidad de resistir y la capacidad de enfrentarse a lo que les llega de fuera, lo bueno y lo malo. Es decir, los soviéticos invadieron buena parte de Asia Central, invadieron Kirguistán, invadieron Uzbekistán, invadieron zonas de Turkmenistán, y la resistencia fue escasa. Son, al fin y al cabo, casi nómadas, es decir, no les importa mucho quién les gobierne, mientras sigan teniendo pastos verdes para los caballos, mientras sigan teniendo una vida más o menos tranquila y mientras sus vacas y sus ovejas sigan pariendo. Sin embargo, los afganos tienen una creencia particular a la tierra, a su origen, a su manera de entender el mundo. Por lo tanto, la resistencia fue brutal. Y tanto fue así que se dice que Afganistán fue el Vietnam de los soviéticos. Es decir, tuvieron que salir de allí en una derrota estrepitosa. Sin embargo, cuando nosotros vamos allí, a Afganistán, cuando yo he estado este verano, uno puede encontrarse restos del ejército soviético, aún en día de hoy, en medio del campo. Esto no es un museo. Esta es la ciudad de Logar, o Laugar, en Afganistán, muy cerca de Kabul, y uno ve en lo alto de las colinas que enfocan o que ven desde cerca la ciudad de Logar, pues todavía restos de artillería antiaérea soviética. Están abandonados, pero nadie va a visitarlos, nadie le presta atención, pero siguen allí. Se han despiezado muchas veces, esta está más o menos entera, pero otras se han quitado por piezas, incluso se han vendido como chatarra, pero es algo verdaderamente increíble. Otro ejemplo, en Ghazni, la capital del imperio gaznávida, por ejemplo, vemos tanques soviéticos que, bueno, pues por la erosión y por el paso del tiempo están ya casi enterrados. Pero siguen allí, están vacíos, obviamente. No hay nada, es una carcasa. Pero está el tanque soviético en mitad de Afganistán todavía. Muchos más ejemplos. Uno sigue avanzando por el sur de Afganistán y después remonta hacia el norte, por Herat, por ejemplo, la ciudad que fue Alejandría Ariana, y se encuentra en medio de la ciudadela que tiene más de 2.500 años, coches y carros de combate soviéticos, tanques absolutamente desmantelados, pero como les digo, que siguen allí. Pero Afganistán no siempre fue como es decir, no fue una teocracia y fue un país incomprensible desde el punto de vista social. Estas son imágenes de Afganistán, concretamente de Kabul, de la capital, en los años 80, durante el gobierno soviético. Pero es verdad que en general, no solamente porque estuvieran los soviéticos, sino en general, el ambiente de Afganistán era mucho más abierto, por lo menos en la capital. Las zonas rurales eran exactamente igual que ahora e exactamente igual que hace 2.500 años. Se rigen por otro código. Pero la capital y las ciudades grandes eran mucho más abiertas. Se podía ver a chicas y a chicos vestidos a la moda occidental sin problema y la religión no era un factor que lo impidiese.
era un factor más de su sociedad. Eran musulmanes, pero no eran una teocracia. ¿Cómo se llegó entonces a la situación actual? Pues en el momento en el que los soviéticos abandonan Afganistán, el único motivo que unía a los afganos, es decir, echar al soviético, desaparece. Y podemos decir que como necesitan algún motivo para seguir luchando, es decir, hemos echado al enemigo, ¿qué hacemos ahora? ¿Cómo construimos un país? En ese momento se produce un gran enfrentamiento entre las distintas facciones. Aquí tenemos 3 facciones de las que se enfrentaron en la guerra civil de Afganistán, de los años 90. Tenemos a Gulbuddin Hekmatyar, es el que fundó la red Haqqani, una de las redes terroristas más asesinas de la historia. Tenemos a Ahmad Shah Massoud, ese hombre que hemos visto que creía en un Afganistán más moderno, más asentado en el progreso. Y tenemos a este tercer mujahidín, que lo vemos pues, como un señor entrañable, pero realmente lo apodaron el carnicero de Kabul, porque era conocido por practicar él y sus soldados puntería con los civiles de Kabul, desde las montañas que rodean a la ciudad. Llegó un momento en el que la violencia era tal en Kabul y en Afganistán por la guerra civil que un grupo surgido de Pakistán, llamado los talibán, es decir, en persa los estudiantes, talibes en árabe y en persa es estudiante, y an es el sufijo de plural, en persa, talibán. Los talibán, en cierto momento, afganos que estaban exiliados o pakistaníes que tenían cierta creencia por Afganistán, vieron que era tal la violencia del país y el sinsentido, como decimos, que se practicaba puntería con los civiles, una cosa completamente arbitraria, que decidieron cruzar la frontera con Afganistán e instaurar su propio régimen. Es decir, decidieron que ya se acababa aquella salvajada, que ellos iban a instaurar un reino de Dios en la tierra y que la única solución a Afganistán era el Islam. Y regirse por el Islam de una manera, podemos decir, a pies juntillas. Y que en el momento en que Afganistán fuera una teocracia, todos los problemas que lo asediaban desaparecerían. Sin embargo, eso no fue así, efectivamente, sino que cuando instauraron su régimen, es verdad que hubo una ley donde antes había un país sin ningún tipo de... Es decir, completamente arbitrario, pero la ley fue la Sharia islámica, más salvaje, además aplicada en su modo más salvaje, de modo que en los descansos de los partidos de fútbol, en lugar de pasar a alguien vendiendo palomitas, por ejemplo, lo que llevaban era al medio del campo a un condenado, para ejecutarlo delante del público del partido. Esto es la celebración posterior a la ejecución de un reo en medio de las dos partes del partido. Esta es una mujer que está a punto de ser ajusticiada en medio de las dos partes del partido, efectivamente. De modo que se denominó el régimen del terror. Ese estadio sigue en pie hoy en día en Afganistán. Y yo lo visité a solas. Yo viajo solo, siempre. Pero hay veces en las que hay ocasiones en los viajes en las que uno se siente más solo. En este momento yo sentí una gran soledad porque, además de que físicamente estaba solo, no había nadie, es que me colé, entre comillas, engañando a los 2 talibanes que estaban en la puerta. Yo les dije que me apasionaba el fútbol, que no hay cosa que me importe menos que el fútbol. Pero bueno, les dije que me apasionaba, que tenía mucho interés en ver el estadio, que había oído de ese estadio, que quería entrar, y me dejaron pasar, solo. De modo que cuando yo entré, por las razones históricas, que yo conocía lo que había pasado dentro de esos muros, pues sentí una tristeza inmensa. Este es el exterior del estadio donde sucedieron todas estas cosas, y esta es la valla que da lugar o que da paso al campo. Ese campo que sigue siendo el mismo, una valla con alambre de espino sigue allí, para evitar que los presos salten antes de ser ejecutados, y todos los días, chavales practican y ensayan, practican sus entrenamientos de fútbol en aquel mismo campo que fue regado con la sangre de tantos afganos. Son las gradas las mismas, quiero decir, es como una instantánea congelada en el tiempo en la que uno siente verdadero dolor. Las mismas porterías donde se ejecutó a Zarmina, aquella mujer que han visto debajo del burka. Y mientras yo recordaba la música no es música, pero recordaba yo los himnos de Afganistán, que se llaman taranás, les voy a poner uno para que lo escuchen, mientras yo estaba en medio de aquella atmósfera de tanto dolor que me evocaba tanto sufrimiento y tanta tristeza, recordaba yo las taranás, que son himnos, como les digo, de los pastunes. Es decir, un tipo de canción sin música, porque es pecado, entre comillas, para algunos grupos de Afganistán, pero que solamente con el eco de la voz o de varias voces simulan la música. Y recordaba yo aquellas melodías tristes mientras estaba en el estadio Ghazi. Estos son las taranás pastunes.
efectivamente, esas son las taranas, son las canciones típicas de Afganistán que cantan a la patria, a los caídos, al honor de la raza, o sea, de los pastunes, por ejemplo, y esta en concreto se llama La canción de los muy heridos. Como decía, Afganistán ha vivido casi permanentemente en un estado de conflicto o de guerra con las potencias que han osado entrar o atravesar sus fronteras. La última que lo ha hecho ha sido Estados Unidos, ha estado allí 20 años, desde el 2001 hasta el 2021. ¿Por qué entra Estados Unidos allí? Bueno, aparentemente porque tras el atentado de las Torres Gemelas, Bin Laden, el cerebro del atentado, se refugia en Afganistán. Estados Unidos pide la extraditación, pide que los talibanes, que eran los que gobernaban en este régimen del terror, entreguen a Bin Laden, pero ellos dicen que tienen un modo de autogobernarse que se llama el Pashtun-Wali. Es decir, es un código que llevan usando más de 2000 años. Y ese código, por ejemplo, codifica, valga la redundancia, cómo se vive, cómo se trata a los extranjeros, cómo se trata a las mujeres, cómo se trata a los hijos, es decir, cómo vive el pueblo pastún. Y hay un artículo, entre comillas, no escrito, de ese código, que dice que cuando hay un extranjero en tu tierra, tienes que dar tu vida por él si es necesario. Por lo tanto, sea Bin Laden o sea yo, Roberto, un pastún no me puede entregar, no puede entregar a un extranjero a una potencia hostil. Bueno, se ampararon ahí, obviamente, si hubiese sido un cristiano quizá lo hubiesen entregado los 2 días. Pero como además era afín a lo que ellos pensaban, se ampararon en ese derecho de asilo y les llevó a una invasión que duró 20 años. ¿Ven ustedes? Los carros de combate americanos, o sea, los vehículos militares americanos, que después de que los americanos salieran pitando en 2021, porque fue algo completamente desordenado y por sorpresa, se quedaron allí y lo siguen usando los talibanes. Esta foto me la hizo un talibán. Es un vehículo americano. Lo único que le han puesto aquí, Allahu Akbar. Dios, Alá es el más grande. Para decir, esto es americano, pero nosotros nos hemos quedado por encima. Sin embargo, en agosto del 2021, el 15 de agosto concretamente, Afganistán, ese Afganistán invadido por los americanos, cayó. Porque los talibanes, en una serie de ofensivas, bajaban desde las regiones de montaña, desde las cuevas en las que se refugiaban, consiguieron tomar la capital. Poco a poco fueron conquistando diversas partes de Afganistán hasta que tomaron la capital y pudieron instaurar su gobierno de nuevo. No es tan violento como el primer gobierno porque son más listos. No son mejores, son los mismos, son las mismas personas. O sea, muchos de hecho son físicamente los mismos, solo han pasado 20 años. Sin embargo, se han dado cuenta de que eso de matar a ojos de Occidente y del mundo se ve mal. Entonces no lo hacen en público y lo hacen en privado. Dicen que, bueno, pues que las mujeres sí que van a seguir estudiando. Pero eso lo dijeron los 2 primeros días y poco a poco fueron instaurando medidas para que las mujeres no estudiaran. Es decir, son más listos, son más astutos. Podemos decir que han aprendido a manejarse con el mundo occidental, pero son lo mismo, en el fondo. Estas son las imágenes de la gente que huía de Afganistán. Yo no sé si lo recuerdan, en 2021. La gente que pretendía huir de Afganistán en esos primeros momentos en que los talibanes habían instaurado su régimen de nuevo. Y ellos pensaban que efectivamente iban a volver a vivir pues eso de las ejecuciones en los partidos de fútbol, lo de cortarle la mano derecha a un ladrón, lo de apedrear a una mujer infiel en las calles. Y como les digo, ha cambiado en cierto sentido eso, no es tan evidente, pero efectivamente de fondo es lo mismo. Bien, ahora les voy a contar mi aventura en Afganistán, ¿de acuerdo? Después de ver por qué Afganistán ha llegado a la situación en la que está, que creo que se ha quedado más o menos claro, vamos a ver por qué yo fui allí y qué es lo que vi. Bien, este es el recorrido que yo tuve que hacer para entrar en Afganistán. Es decir, este país es Afganistán, este es el río que hemos visto, aquel río tremendo, el río Oxus. Yo pretendía entrar a Afganistán a través de Uzbekistán, otro país que hay allí, ¿de acuerdo? Pero me lo denegaron. Yo llegué a la frontera y les dije, mire, soy un español, tengo visa de Afganistán, me la he sacado en Madrid y quiero entrar. Me dijeron, bueno, ¿y tú para qué quieres entrar a Afganistán? ¿Tú conoces a alguien en Afganistán? ¿Tú sabes Afganistán lo que está viviendo? ¿Tú qué conoces de ese país? Bueno, yo respondía a todas las preguntas bien, podemos decir, ¿no? O sea, respondiendo a lo que me preguntaban. Por lo tanto, desperté ciertas sospechas, me tuvieron retenido durante 2 o 3 horas, después me estuvieron mirando que no llevara explosivos, que no llevara ningún tipo de mercancía extraña, y terminaron por decirme que yo no iba a entrar a Afganistán por esa vía por lo menos, y que hiciera lo que yo quisiera, pero que bueno, que me fuera, pero que por allí yo no iba a pasar. Bueno, entonces yo como tenía ya la visa de Afganistán, y tenía la intención y el deseo profundo de entrar en Afganistán, decidí tomar un taxi, en Uzbekistán estamos hablando, que me llevase durante 6 horas por todo el sur del país vecino, Tayikistán, para poder entrar en el siguiente puesto fronterizo, llamado Gulbahar. Por eso llegué de noche, porque tuve que hacer 6 horas de taxi que yo no me esperaba, cruzando 3 países
para llegar al norte de Afganistán. Y cuando llegué, me encontré este puente, que es, se lo puedo asegurar, mucho más imponente cuando es de noche. Como les decía, pues la imagen que yo me encontré, a pesar de mi ansiedad, porque yo pretendía llegar de día, porque no sabía lo que me iba a encontrar en Afganistán. Sé lo que es Afganistán, pero no sé lo que me voy a encontrar detrás de la valla. Bueno, pues a pesar de ese deseo de llegar de día, llegué de noche, solo como les decía, y lo que me encontré fue a 4 talibanes detrás de la puerta. Uno de ellos era este señor que tiene mi edad, tiene 26 años. Cuando yo llegué a la parte iluminada por las farolas que ustedes han visto cerca ya de Afganistán, antes de entrar en la zona de luz, yo me detuve. Yo llevaba solamente una pequeña maleta y una mochila, y en ese momento iba vestido de occidental, obviamente, no me había comprado todavía la ropa de afgano. Tenía mi cruz, que es esta que me compré en Egipto y que siempre la llevo. Y cuando me detuve, como les decía, antes de entrar en la zona de farolas, yo pensé que lo mejor era saludarlos para que se dieran cuenta de que había una persona avanzando hacia la frontera. Porque ya, como les digo, yo no sabía lo que iba a encontrar. Me detuve y en árabe les hablé y les grité y les dije Bismillah, assalamu alaikum, que es el nombre de Dios, la paz sea con vosotros. Es decir, vengo en son de paz. Para empezar, hay una persona que está acercándose por las sombras de un puente de noche y segundo, voy en son de paz. Bueno, había 4 talibanes con sus metralletas, con su pelo largo por mitad de la espalda, con su barba hasta la cintura casi, de un blanco impoluto en medio de la noche. Y bueno, después de preguntarme quién era, de dónde había salido, qué pretendía hacer, si tenía visa, me dejaron entrar y cruzar la frontera. Bien, yo había cruzado la frontera, pero estaba a 70 kilómetros de cualquier ciudad habitada. Estaba en mitad de la nada. Por lo tanto, uno de los talibanes, este señor, me dijo, ¿qué necesitas? O sea, has llegado a Afganistán, bienvenido, ¿y ahora qué vas a hacer? Le dije, necesito varias cosas. Necesito un coche que me lleve a un lugar civilizado. Necesito una tarjeta con internet para comunicarme con mi familia y necesito un hotel, porque no tengo hotel. He entrado, pero voy sin nada, con lo puesto. Me dijo, mira, por el internet no te preocupes porque yo te lo doy de mi teléfono. Segundo, por el coche no te preocupes porque yo te llevo en mi coche particular hasta Kunduz, que está a 70 kilómetros en mitad de la noche. Y tercero, por el hotel tampoco te preocupes porque yo no me voy a quedar tranquilo hasta que yo no te deje en un hotel seguro. Ten en cuenta que nosotros somos pastunes y nosotros tenemos que cuidar del extranjero. Y efectivamente fue lo que hizo. Pero antes de que ese señor me llevara a cualquier hotel que pudiera encontrar, me registraron el equipaje, obviamente, ¿no? Como en cualquier país. Me registraron en aquella frontera, ya al lado del río Oxus, y abrieron la pequeña mochila, que es esa, precisamente, que he traído hoy, y vieron que dentro tenía una Biblia. Yo cuando viajo siempre me llevo una Biblia, es un evangelio, no es una Biblia, que está en francés y árabe. Es bilingüe, y me la regaló mi primer profesor de árabe, que fue un converso, un marroquí converso. Entonces, claro, la parte francesa, donde pone el Evangile, los talibanes no la entendían. Veían letras latinas, pero no sabían lo que ponía. Pero en la parte de atrás, donde pone Al-Injil, sí lo comprenden, que significa evangelio, en árabe. Aunque no hablen árabe, pero entienden algunas cosas. Entonces, cuando vieron la Biblia, se sorprendieron mucho. Dijeron, mira, un Injil, un evangelio. O sea, la primera vez que lo habían visto en su vida, estoy seguro. Y entonces 4 talibanes que estaban en la frontera se reunieron, hicieron corro y se pusieron a leer tranquilamente el evangelio, la parte árabe, o a intentar entenderlo, porque no lo entienden demasiado bien, lo que decía ese evangelio que les suscita tanta curiosidad. Llamaron a uno de los camaradas, a uno de los coroneles de los... no lo llaman coronel, lo llaman... bueno, uno de los superiores de los talibanes, para que examinara si era legal entrar ese documento en Afganistán. Total, que llegó un señor más grande, pues todos van con metralleta, y dijo, ¿qué sucede? Y dijo, bueno, tenemos una Biblia, no sabemos si la puede pasar o no la puede pasar. Dijo, vamos a ver dónde está la Biblia. La hojeó rápido, vio que no había nada escrito a mano, es decir, espionaje, no había ninguna sustancia dentro, es decir, estupefacientes y demás, y dijo, no hay ningún problema, que pase la Biblia. De esta manera yo pude entrar en Afganistán. Y cuando el señor Habibullah, que es este hombre que me llevó en su coche, me llevó a Kunduz y encontramos un hotel, después de ir por varios, porque unos estaban llenos, otros eran antros inmundos. Cuando llegamos a un sitio decente, me dijo, ¿te gusta? Y dije, sí. Y ese lugar fue la suite nupcial de Kunduz, es decir, donde los novios pasan la primera noche de bodas en la ciudad más importante del norte de Afganistán. Una ciudad que tiene estos paisajes.